Sí. Y bueno, darle los buenos días y la bienvenida a una amiga querida que estuvo de cumpleaños hace unos días. Y entonces, pero le tocaba venir a trabajar Además hoy. de yo. Exacto. Dalul Ordey, de Neurotraining. Buenos días, Dalul, ¿cómo estás? Buenos días, Rey, Cintia, Sobeida. Pues contenta como siempre de estar aquí, contenta de que hoy sea viernes. Me encanta, a mí para que tú sepas que me gusta mucho este tipo de cómo está el clima, así como Medio ñoño. medio ñoño, A correcto, mí me gusta así como también. para estar tranquilo, para hacer cosas diferentes. Ujú. Y es chévere este clima así. Bueno, lo mejor hubiera sido que no tuviéramos que trabajar, Exacto. pero agua el tiempo buena cara. No, pero aunque está ñoño, por ahí viene saliendo así ese rayito de sol. Sí, Para ir sí, calentándonos poco Mira a cómo poco. entra un poquito aquí a la cabina. Oh, Exacto, sí. y le da Le en la cara a Cintia. Bueno, hoy con Dalul vamos a hablar sobre aplicar las neurociencias al liderazgo. Correcto. Me gusta eso. Sí, fíjate, si recuerdan en la entrega pasada estuvimos hablando de los tipos de poder y de lo que pasa en el cerebro cuando hay un ejercicio de poder por tiempo prolongado. Sin embargo, la antítesis de esa parte es justamente qué pasa en el liderazgo. Si recordamos, cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de aquellas personas que de alguna manera tienen una posición de influencia, digamos que un poco de poder, pero esa influencia y ese poder viene validado por las personas que están en su entorno. Entonces, ¿qué hace de diferente que esta persona, independientemente tenga una posición jerárquica mayor o menor, pueda ejercer un liderazgo, pueda tener una mayor capacidad de influir y de movilizar a otras personas? Y eso tiene su base, obviamente, es que cualquier interacción humana implica conocer cómo funciona el cerebro en ese sentido. Y hay dos cosas importantísimas que han sucedido en los últimos años con respecto a las neurociencias. Y uno es, primero, validar ya el tema de la neurogénesis, es decir, de la producción, del crecimiento de nuevas neuronas y circuitos neuronales que suceden en el hipocampo, que es la estructura que tiene que ver con la memoria a largo plazo y con el aprendizaje. Por lo tanto, un proceso de vida que implique actividades que fomenten el aprendizaje y el bienestar va a producir neurogénesis, es decir, va a hacer que nuestro cerebro produzca, genere nuevas neuronas, nuevos circuitos que van a fortalecer nuestro sistema neurocognitivo y que nos van a livianar un poco el impacto de cualquier situación que se pueda dar a nivel degenerativo. Pero además, el segundo elemento importante es todo el proceso del desarrollo y de cómo se ha validado como el desarrollo de hábitos y de rutinas propicia que haya un mejor funcionamiento cerebral, porque como habíamos dicho, cuando yo sistematizo una acción, cuando yo hago de una acción un hábito, ya mi cerebro lo hace utilizando mucho menos recursos y energía, y por lo tanto yo puedo utilizar esos recursos y energías que economizo en otras actividades, en otras labores que me hacen ser más productivo. Entonces se hizo un estudio y se determinó que el tema de el cambio de posición y el reclutamiento, sin tomar en cuenta estos aspectos y sin tomar en cuenta un elemento fundamental en el liderazgo, que es la gestión de las emociones, implica que casi un 20 o un 30% de esas personas que son reclutadas a los 18 meses o abandonan o hay que volver a moverlos porque no cumplen con las expectativas y los objetivos para los que fueron o contratados o movidos de una posición. Y eso es tan importante, Dalul, cuando estamos hablando de posiciones críticas. Correcto. Por eso hay un consejo muy sabio que dice, hay que ser muy cauto a la hora de contratar, pero hay que ser rápido al momento de desvincular. Correcto. Es decir, tú no puedes venir con medias tintas y a veces Claro. se pierde mucho tiempo viendo si él lo va a coger. Es decir, ella va... Alargar el proceso. Sí, entonces luego eso tiene un costo importante para las empresas. Eso es así. Entonces, se hizo una investigación de un especialista que se llama Richard Boysatis,
y es que se sometió a una serie de colaboradores a recordar dentro de un sistema de resonancia magnética funcional, que recordaran, que pensaran en aquellas personas a las que ellos validaban como líderes a los que ellos quisieran seguir. Y se determinó que esos líderes, que ese solo recordar esas interacciones con esa persona activaba 14 áreas del cerebro distintas. Entre ellas, todos los circuitos que tienen que ver con respuesta emocional y empatía. Y se hizo el ejercicio contrario. Piensa en una persona que, aunque usted tenía que de alguna manera obedecer y seguir o acatarse a sus órdenes o mandatos, no lo hacía en una manera positiva. Y cuando se hizo ese ejercicio, solamente se activaron 6 áreas del cerebro, que son aquellas que tienen que ver precisamente con responder de manera, digamos, un poco automática, y inhibe entonces que se activen esas áreas del circuito emocional. Entonces, ya por ahí tenemos un primer elemento básico cuando hablamos de neurociencias aplicadas al liderazgo, y es el tema de poder gestionar adecuadamente las emociones en mí y en el equipo con el que me vinculo. Eso no significa que yo voy a ser necesariamente el pana de todo el mundo, ni que voy a ser permisivo, ni nada por el estilo, sino que eso lo que va a lograr es que el entorno de trabajo, el entorno laboral, sea un entorno empático y situacionalmente, en sentido general, agradable para realizar el trabajo. Entonces, cuando eso sucede, la productividad aumenta. Cuando yo me siento cómodo, cuando yo me siento bien, cuando no me siento amenazado, que es una de las cosas que sucede cuando la persona no ejerce ese liderazgo tomando en cuenta a la otra persona como persona y no como una pieza para realizar una actividad o obtener un objetivo, entonces esa productividad cambia, aumenta. Otro elemento importante que toma en cuenta el líder es el entorno físico. No tenemos que tener la oficina más lujosa, pero tenemos que tener un espacio agradable para nosotros y para los demás. Hay gente que tiene unas oficinas que parecen de Wall Street en la Quinta Avenida, y cuando usted sale de esa oficina hacia el resto, tú dices, pero salí... Sí, no se corresponde. No es correspondencia. Sí. Entonces, no tiene que haber cosas ni caras, ni tiene que haber un ambiente agradable. Y para que sea un ambiente agradable, es un ambiente que debe estar ordenado, limpio, bien pintadito. Mira, y eso es tan simple hacerlo. Y es que todo comunica, Dalul. Eso es, por ejemplo, cuando en una empresa tú tienes pocos parqueos. Entonces, como jefe, porque usted es el jefe, usted tiene el mejor parqueo. Sí. Es decir, ya tú estás viendo el posicionamiento mental que tiene esa persona. Cuando, si hay pocos parqueos, lo lógico, como lo hacen otras culturas, es que tú dejes esos 3 o 4 parqueos para los clientes, por ejemplo. ¿Por qué? Y que tú te pares por ahí, que pasas el día entero ahí ya. Por ahí cerca. No tener tú el mejor parqueo. O si tú eres el líder, la oficina, como tú muy bien decías, la más grande, la más lujosa. Óyeme, tú necesitas es que eso funcione. Correcto. Eso además, a propósito de la productividad, luego, en su caso, hágase usted ahí su oficina de Wall Street, pero en la parte laboral, porque todo eso le comunica a los colaboradores, claro. Eso es así, cuál es tu posicionamiento mental. Hay algo en la cultura japonesa, si mi memoria no me falla, que el primero que llega al parqueo se ubica en el lugar más lejano del parqueo y van dejando los parqueos más cercanos al edificio para los que llegan más tarde. Claro, para que le tome menos tiempo entrar. Claro. Qué detalle. Es un país europeo. Es un país europeo. Es un país europeo que hace eso. Sí, es Suiza, pero es un país europeo. Pero eso es lindo. Y por ejemplo, los japoneses, sí, ellos hacen que el asiento más próximo o más alejado de la puerta es el del más nuevo. El novato se sienta allá al fondo y el que está más cerca de la puerta es el que está próximo a jubilarse. Entonces, eso te da desde un posicionamiento mental de los rangos,
por antigüedad. El respeto. Y no solo eso, el que está allá atrás, cuando se moviliza, tiene que entrar en contacto con todos los demás. Exacto. Entonces, eso va dándole una experiencia, una interacción distinta al que si estoy allí de primero, que nada más tengo al lado de la puerta para salir. Exacto. Entonces, es bien pensado. Entonces, un elemento importante es que cuando se ejerce este proceso de interacción positiva, se activa el área frontal derecha. Si recordamos, en el lóbulo frontal es el centro de las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas tienen que ver con planificación, con el logro de objetivos, con el establecimiento de metas, con la planificación, con la organización. Entonces, si yo tengo un equipo que tiene esa área activa, pues obviamente que el proceso de trabajo va a ser más fluido, va a tener mayor creatividad, porque esa área también se vincula con la creatividad. Entonces yo voy a tener quizás resultados o respuestas o soluciones a problemas distintas a las que quizás yo había pensado, porque esa área de la creatividad y de la apertura está activa en el colaborador. Entonces ahí entra cómo diferenciaba este autor a estos dos tipos de líderes dentro de las organizaciones, aquellos que son que tienen que ver con esa gestión emocional positiva. De hecho, ahora no recuerdo exactamente el dato, se hizo un estudio con altos ejecutivos, si no me equivoco fue en Inglaterra, donde se determinó, estaban buscando cuáles son los factores de éxito de esos ejecutivos y se tomaron en cuenta dos grandes variables: el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional del ejecutivo. Adivinen cuál fue el que más éxito tuvo o cuáles eran los que más éxito tenían. El 90% eran aquellos que sabían gestionar adecuadamente el ambiente emocional, más que el que tiene un alto coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque el tema de la vinculación con el otro es fundamental a la hora de establecer y de lograr objetivos en cualquier espacio, no solamente en el entorno laboral. Por lo tanto, el tema de que el líder resonante o empático, como le llama este autor, tiene un alto nivel de inteligencia emocional, que no significa que no falle, que no significa que no tenga deslices, que no significa que no cometa errores, que no tenga defectos, sí, pero que sí tiene la capacidad de poder reconocerlos y enmendarlos, o de escuchar una opinión del otro, o decirte, mira fulano, yo creo que a lo mejor en esta cosa se te fue la mano, o no se manejó adecuadamente, y tenga la oportunidad de decirle, ¿cómo lo hubiera hecho mejor? Claro. ¿Qué hubiera podido hacer mejor? Y eso, al contrario de lo que se piensa de que te resta autoridad o te aumenta, te hace crecer frente a la visión del otro, y es por eso que el otro quiere hacer y como digo yo, se mata por cumplir y por responder de manera efectiva a lo que se espera y a lo que se pide. Entonces, el tema también, otro básico, la coherencia. Yo no puedo decir, no, aquí tenemos que hacer, y entonces cuando yo entro por ahí hago todo lo contrario. Claro. Tiene que haber, y señores, nosotros funcionamos a través de nuestras neuronas espejo, y ellas se dan cuenta cuando yo estoy haciendo una cosa porque la tengo que hacer y por tratar de quedar bien, y cuando realmente las cosas se hacen de manera genuina. Entonces, cuando yo trato de simular, el otro se da cuenta y hasta lo dice. ¿Usted cree que uno se está comiendo el cuento, no? Entonces, no, es un tema de trabajo individual, porque nosotros tenemos que no solamente poder desarrollar esas habilidades, sino también ser conscientes de ellas y poder desarrollarlas, porque no todo el mundo tiene esa capacidad. Hay gente que no toleran, que le cuesta esa interacción, por muchísimas razones, por su historia de vida, por cómo se relacionaron, por diversos factores. Pero se puede trabajar, se puede mejorar, y eso implicaría lo que hablaba la frase ahorita: cambio yo y cambia el otro. Así es. Entonces, por ahí es que comienza el verdadero manejo adecuado con respecto a usar las neurociencias. Y además, si yo sé cómo funciona ese sistema, pues yo lo puedo usar a mi favor. Es lo mismo que hablamos cuando hablamos de neuroeducación. Si yo sé cómo se desarrolla el cerebro de un niño, yo voy a poder saber cómo efectivamente yo puedo intervenir. Y eso pasa en cualquier ámbito. Y
específicamente ahora que estamos hablando de los líderes, en los líderes de cualquier naturaleza, en una empresa, en un servicio público, en un aula de clases, en cualquier espacio donde hayan personas y donde exista y donde haya la necesidad de tener elementos, objetivos que cumplir y personas que tienen que cumplir y que tienen que trabajar en pos de esos objetivos. Totalmente de acuerdo. Y qué bueno que haces un llamado a eso, precisamente, a que los que tienen ahora mismo posiciones de liderazgo entiendan cuál es su posición. Es decir, cuando usted está encabezando grupos, el objetivo suyo es lograr cosas a través de otros. Y solamente puedes influenciar, hacer que los demás se muevan en la medida en que tú vas comprendiendo esas mentes de esos colaboradores, pero al mismo tiempo tú estás teniendo una mentalidad coherente. Hay que trabajar hoy hasta tarde, pero usted se fue a las 5. Me llaman cualquier cosa. Ajá. Eso por poner un ejemplo. Claro. Entonces, la neurociencia aplicada al liderazgo, ¿cuánta tarea pendiente hay? Mucha tarea pendiente. Hay muchas tareas. Dalu, la gente que quiera conectar contigo. Claro que sí, se pueden comunicar a neurotraining.do o también pueden entrar a nuestro Instagram, neurotraining_RD. Ay, María y José, también se pueden comunicar al 809-532-1992. Mira, Dalul, y ese tema da para tantas aristas que me gustaría que preparáramos alguna especie de pequeña serie, porque todo eso, cuando la líder es una mujer, cuando el líder es menor que los colaboradores. O más joven, o tiene menos tiempo en la empresa. Todo eso es un mundo. Eso es un mundo. O cuando se están disgregados en el mundo y hay culturas diferentes ahí interactuando. Por favor, para ver esos tres cerebros, ¿cómo serían? Gracias, Dalul. Dalul, excelente día. Gracias. Un lindo día para ustedes. Y sigue celebrando tu cumpleaños. Claro, es pero mes ella y yo tenemos aniversario. pendiente, ella y yo no hemos celebrado nuestro Ustedes no han cumpleaños. celebrado. O sea, yo conversé con el ingeniero, ya coordinamos. El doctor ingeniero. El doctor ingeniero, ya pianista por demás. Además, pianista. Ya tenemos, ¿qué es lo que vamos a hacer para celebrar tu cumpleaños? Muy bien. ¿Verdad? Sí, Ahí sí. está, ahí está. Chévere. Claro. ¿Ustedes dos? Sí, ya lo organizamos. ¿Tú te vas a tus conciertos, Obeida? No te quejes. Gran abrazo, Dalul. Igualmente, feliz día.